Nadie debería recibir una carta así. No sellada con cera y buenas intenciones, sino con urgencia, con miedo, con algo que no se dice, pero que se siente en cada palabra torcida por la prisa. El viento arrastraba polvo por la calle principal del pueblo, y cuando Sachs dejó ese sobre el mostrador, algo cambió. Algo invisible, algo que nadie supo nombrar todavía. Ethan Walker abrió la carta en silencio, la leyó una vez, después otra, y lo que encontró dentro no era lo que esperaba. No era una novia, era una huida. Ella apareció bajo un sombrero demasiado grande, como si lo hubiera elegido precisamente para eso, para que no se viera lo que había debajo. Pero el pañuelo no alcanzaba a cubrir el moretón en su mejilla. Y su voz. Su voz luchaba por no romperse con cada sílaba. Llevaba una maleta raída, una manta vieja, y el rastro de alguien que la había seguido hasta los bordes del pueblo. Se llamaba Lillian Harper. La carta que traía no era un contrato de bodas, era una súplica. En pocas palabras, necesita santuario, no ceremonia. Ethan soltó la pluma. Era un hombre acostumbrado al silencio, al rancho, al peso de las cosas concretas. Había esperado compañía ordenada, una firma en un papel, certeza. No esto. No a esta mujer con heridas frescas y ojos que buscaban, desesperados, si había algo de peligro en su mirada. No encontraron nada. El pueblo murmuraba. No en voz alta, claro. Nunca en voz alta. Pero lo suficiente para que las miradas dolieran. Sachs rascó la tierra con la punta de la bota y habló de reputaciones. El tendero habló de inconvenientes. Alguien contó monedas. Alguien contó riesgos. E Ethan escuchó todo, y luego tomó su propia decisión. Mi casa está en la loma, dijo de pronto. No es lujosa, no es para fiestas, pero es buena para dormir, y para cerrar heridas, si quieres. Ella lo miró. Buscó en su rostro un signo de mentira, de peligro, de trampa. No encontró nada de eso, asintió. Antes de que salieran, alguien en el pueblo dejó caer una frase en voz baja, como si quisiera que los dos la escucharan antes de marcharse. Golpearon a su novia, y el pueblo no sabía lo que había desatado. Las palabras quedaron flotando en el aire, entre el polvo y el silencio, no como acusación, como advertencia. Sachs cargó la maleta en la carreta. El camino hasta el rancho fue lento, solo el ritmo de las ruedas sobre piedra. El paso del caballo, que parecía entender que ese traslado era algo más que un viaje. Al subir la loma, el paisaje se abrió, praderas secas, cielo ancho, y al fondo el rancho, como un parche de madera y humo en medio de la nada. Pero dentro había fuego, y el fuego no preguntaba por papeles, no pedía votos, solo daba calor. Ethan le mostró el cuarto, cama firme, sábanas limpias, una jarra de agua, un taburete, sin preguntas, sin exigencias. Preparó sopa espesa, pan tostado, un poco de miel, y Lillian comió despacio, como alguien que redescubre que puede hacerlo, que tiene permiso de hacerlo. No pidió grandes consuelos. No necesitaba que le prometieran castigos ni venganza. Solo necesitaba que alguien supiera su nombre, sin reclamarle nada a cambio. Los días que siguieron se tejieron con gestos pequeños. Él le enseñó a reparar cercas. Ella descubrió, sin saberlo, que tenía una paciencia natural con los animales. En la cocina, entre risas tímidas y calderos que hervían, Lillian empezó a hablar. Fragmentos sueltos, al principio. Piezas de una historia que no necesitaba ser contada de golpe, para doler. Habló de Richard Langley, un tutor de nombre elegante y manos violentas. Un hombre que confundía poseer con amar, que daba órdenes sin explicación y cobraba obediencia con brutalidad. No habló de cada golpe. No hacía falta. Habló de la libertad reducida a cuentas. De la voz que le quitaron, sin pedirle permiso. Sus palabras no tenían teatralidad. Tenían verdad. Y eso era mucho más difícil de escuchar. Ethan no se convirtió en juez. Tampoco en patrón. Sus manos ofrecieron trabajo. Su casa ofreció silencio. Un silencio que protegía, no que acusaba. Y Lillian, de a poco,
empezó a sentarse en el porche sin sobresaltarse, a mirar el horizonte con las manos quietas, a reconstruir, sin apuro, el hilo de su propio tiempo. El pueblo la observaba todavía, pero la loma le quitaba filo a las miradas. Y sin embargo, el nombre de Langley empezó a llegar, primero como susurro, luego como rumor, luego como sombra, que avanzaba. La curación fue lenta y cotidiana, una broma al despertar, un silencio compartido al atardecer, una pequeña compra en el pueblo que parecía un acto de rebeldía. Lillian aprendió a moverse por la vida sin pedir permiso. Y cuando ese cambio empezó a verse en sus manos, en la manera en que sostenía la cuchara, en cómo levantaba el balde de agua, Isen lo notó, y sintió algo tranquilo, profundo. Algo que no sabía cómo llamar todavía. No era amor declarado, era algo más honesto que eso. Era la lenta coincidencia de dos personas que descubren que son compatibles en lo que hacen, no en lo que prometen. En una noche de lluvia, con el techo cantando bajo las gotas y la lámpara apenas viva, Lillian habló de sus planes. No pensaba quedarse para siempre fingiendo algo que no habían acordado. Quería recuperar su nombre, su fuerza, su vida. Y si había que pelear, quería estar de pie cuando llegara el momento. Isen la escuchó, sin mapas, sin juramentos. Solo dijo que si había que luchar, estaría allí. Pero Langley no era hombre que esperara. Su mundo no funcionaba con matices. Era un hombre de bienes, de cuentas, de decisiones que no admitían negativa. Y cuando supo que la mujer a quien reclamaba estaba en la loma de Walker, algo en su rostro se cerró, como un libro golpeado contra una mesa. Reunió a sus hombres, herraduras nuevas, miradas duras, y partió hacia el rancho, como quien va a recoger algo que se le escapó de las manos. El día que el polvo en el horizonte anunció la llegada de jinetes, alguien en el pueblo bajó su persiana, y se preguntó, en silencio, si había hecho lo correcto. Desde el porche, Isen y Lillian los vieron venir, un coro de sombras al galope, sombreros inclinados, la arrogancia que pone su caballo por delante de la vida de los demás. Langley desmontó con pasos calculados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía dinero, promesas, amenazas disfrazadas de cortesía. Dijo que la mujer le pertenecía. Por contrato, por tutela, por compromiso. Habló de leyes, de costumbres, de deberes. Su voz tenía el tono de quien cree que todo, absolutamente todo, puede comprarse con las palabras correctas. Isen pidió calma, no por cobardía, por intentar que las vidas no se jugaran en ese polvo. Le ofreció a Langley una salida con dignidad, una conversación, un acuerdo que respetara a todos. Langley escupió la propuesta. Llamó a Lillian por un nombre que ella ya no reconocía. Le habló de deber, de reputación, de lo que le pertenecía, y ella se mantuvo firme, no por desesperación, no por rabia, sino por algo más poderoso, porque había encontrado un retazo de libertad, y no estaba dispuesta a devolverlo. La tensión subió cuando Langley usó la palabra propiedad. Uno de sus hombres se adelantó, pistola en mano, mirada de quien tiene órdenes, y no preguntas. Y entonces silbó una bala en el aire. No fue el inicio de una guerra. Fue la defensa de una vida. El disparo de Isen fue seco, preciso. Una interrupción violenta que puso a todos de pie. La pelea fue breve y brutal, sin coreografía, sin gloria. Solo polvo y gritos, el golpe de un caballo asustado, el olor del plomo caliente. Un hombre cayó, no como un trofeo, como una advertencia. Langley retrocedió, y en los ojos de Lillian vio algo que no había calculado. No la indefensión, el fuego. Entonces ella tomó la escopeta. Le temblaron las manos al principio, pero no era miedo. Era la calma que llega en el último segundo antes de actuar. No disparó por venganza, disparó para forzar la retirada, para separar cuerpos, para poner distancia entre su vida y quienes querían decidirla por ella. Su orden fue simple, clara, sin adornos: váyanse. Langley maldijo,
Prometió represalias. Prometió abogados, papeles, consecuencias. Montó su caballo y se fue con el desdén intacto, pero el control perdido. Algunos de sus hombres no alcanzaron a irse. El sheriff llegó tras el estruendo, hizo lo que le competía, tomó declaraciones y se llevó a los que quedaron. No fue un final heroico. Fue un final real. La noche que siguió fue larga. El cielo se extendió limpio, ancho, silencioso. Y dentro de la casa, la chimenea crepitaba como un latido. Se sentaron frente al fuego, y al principio no hubo palabras. No hacían falta. Solo el calor de las brasas y la seguridad de estar cerca. Lillian miró sus manos. Tenían cortes pequeños, callos nuevos, un brillo que no existía semanas atrás. Isen habló de la tierra, de los inviernos, de cómo una tabla bien clavada sostiene un tejado durante años, si se clava con cuidado, y de lo que significaba cuidar una vida, no protegerla para devolverla a la misma jaula, sino acompañarla mientras encontraba sus propios pasos. De esa conversación salieron palabras que olían a futuro. No grandes promesas, pactos humildes, cocinar juntos, arreglar la cerca vieja, abrir la tienda cuando hiciera falta. Y Lillian habló de plantar un huerto, un plan pequeño, modesto, real, como todo lo que en ese rancho se hacía para vivir. El pueblo empezó a cambiar, despacio. Algunos se avergonzaron de sus primeras miradas, otros prefirieron el silencio, pero los murmullos fueron cediendo, y en su lugar llegaron cosas concretas: leña para la chimenea, suministros en la puerta, palabras más amables en la tienda. El acto de proteger había resonado, más de lo que nadie esperaba. Con el tiempo, la ley siguió su curso, lento, como siempre. Los hombres arrestados comparecieron. El nombre de Langley empezó a circular por despachos que no complacían su impunidad. Pero no fue la ley la que restauró a Lillian. Fue la vida cotidiana. Los platos apilados, los paseos por la loma, el silencio seguro al despertar. Hubo días de risa inesperada. Una vez, el arado se enredó y terminaron riéndose como dos personas que aprenden juntas que la vida puede tener comedia. En otra ocasión, Lillian cantó una canción que apenas recordaba, y la nota quedó suspendida en el atardecer, como una promesa sin prisa. Gestos diminutos, de esos que componen una vida, sin que nos demos cuenta. No todo fue calma. La sombra de Langley llegaba a veces en cartas llenas de soberbia. La comunidad observaba. Pero su mirada ya no era la de antes. Había un criterio nuevo, el de quienes elegían proteger, en lugar de voltear la vista. Con los meses, pintaron una pared, repararon la puerta principal, y dejaron una pequeña tablilla con la fecha del día en que la casa les pareció completa. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque habían aprendido a enfrentar los días. Juntos. Una tarde, cuando el sol bajaba y el cielo se llenaba de ese color entre hierro y miel que solo tienen los atardeceres que valen la pena, Lillian tomó la carta, la que Sachs había traído al principio. La leyó despacio. Necesita santuario, no ceremonia. Las palabras le golpearon de nuevo, pero distintas. Ya no eran la súplica de quien implora. Eran el testimonio de una elección que había cambiado todo. Miró a Isen, que reparaba una cerca en el fondo del rancho, y comprendió algo que no sabía poner en palabras, que ese hombre no solo le había dado un techo, había desatado sin saberlo el impulso de todo un valle para reconocer la dignidad ajena, como propia. Esa noche, sentados frente al fuego, Lillian habló con la voz apenas rota por la emoción. «No vine a buscar un héroe», dijo. «Vine a encontrar un lugar donde poder volver a verme». Isen la miró con la calma que siempre lo había definido. «Ni yo vine a salvarte», respondió. «Vine a darte un techo y a ayudarte a seguir siendo tú». El fuego crepitó. Las brasas respiraron. Y en el silencio que siguió, no había nada que agregar. Porque todo lo que importaba ya había sido dicho. Meses después, cuando el sheriff confirmó el inicio del proceso legal y algunos vecinos se ofrecieron a testimoniar,
Nadie festejó con estridencia. Se entendía que la justicia es lenta, que los caminos no siempre curan las heridas de la noche. Pero algo había cambiado en ese pueblo. Algo irreversible. Habían aprendido que cuando se obliga a una comunidad a elegir, puede elegir el bien de una vida sobre la comodidad del silencio. Y eso, una vez desatado, no puede volverse a guardar. La historia llegó a otros pueblos. Algunos la contaron mal. Otros la usaron para juzgar. Pero en la casa de la loma quedaron las huellas reales. Platos en la mesa, una hamaca en el porche, y una pequeña parcela con lechugas que crecían despacio. Como la paciencia. Como la confianza. Como todo lo que vale la pena. Allí, Lilian reconstruyó su nombre. Isen aprendió que proteger no es poseer. Es acompañar. Al cierre de ese capítulo, una noche más frente al fuego, Lilian apoyó la cabeza en el hombro de Aizen, y sin drama, sin grandilocuencia, solo dijo, no sabían lo que desatarían, y tenía razón, no se desató la violencia, se desató algo mucho más difícil de detener. La valentía de mirar al otro. La voluntad de sostener a quien sufre. La certeza de que una comunidad puede elegir proteger. Lo que se desató al final fue la posibilidad de rehacer lo humano, con manos que se inclinan a acompañar. Y eso no se olvida.